Bueno, vamos a dar comienzo a la última sección de la jornada. Repetimos una vez más que en las preguntas para la certificación en la número 2, cuando dice señale la opción incorrecta, en realidad es señalar la opción correcta. Correcto. En este último módulo va a ser con una bastante más dinámico. Lo que quisimos plantear eran situaciones clínicas hematológicas en donde por ahí la enfermedad residual no tiene un impacto pronóstico demasiado importante o que siempre va a implicar un cambio de conducta o tratar de manejar estas situaciones. Se van a presentar 3 casos clínicos. Luego de cada uno, los expertos invitados van a hacer una discusión, controversias y aporte a lo que son cada una de estas patologías y las preguntas por parte del público. Los expertos invitados, la doctora Marisa Márquez, médica hematóloga del Hospital Marie Curie, y el doctor Juan Dupont, médico hematólogo del Servicio de Hematología de CEMIC. La presentación de los casos clínicos, vamos a empezar con linfoma MALT de tiroides a cargo de la doctora Paola Ochoa del Instituto Alexander Fleming. Bueno, presentamos el primer caso. Es una paciente femenina de 64 años con antecedentes de hipotiroidismo y aumento del tamaño tiroideo a expensas de formaciones nodulares en el lóbulo derecho, 2 años previos a la consulta con nosotros. Tenía punciones aspiraciones finas en 2 oportunidades que informaban tiroiditis crónica y se realizó una hemitiroidectomía derecha. El parénquima tiroideo se encontraba reemplazado parcialmente por una proliferación linfoide de crecimiento nodular monomorfo, que era de células pequeñas, y se informó compromiso por linfoma MALT de tiroides. La marcación correspondía a un extranodal con CD20 positivo, CD10 negativo y BCL2 positivo. Esto es lo que vino informado. No presentaba compromiso ganglional o de médula ósea al diagnóstico, evaluado por tomografías. Se concluyó linfoma MALT de tiroides estadio 1EA. Hizo tratamiento con 6 ciclos de quimioterapia con rituximab y CBP. Al fin de tratamiento, la paciente fue evaluada con PET-TC, no mostraba adenomegalias, lo mismo que al principio, ni tenía un aumento de la actividad metabólica a nivel ganglionar o tiroidea, pero tenía, en un seguimiento posterior al del PET, un nódulo tiroideo en el lóbulo izquierdo por ecografía. Se realizó biopsia quirúrgica de este nódulo, que se informó nuevamente linfoma MALT de tiroides. Aquí se interpreta persistencia de enfermedad al fin del tratamiento y se indica una segunda línea con radioterapia tridimensional conformada en la región tiroidea. Y a 1 año de seguimiento no presenta evidencia de remanente tiroidea por tomografía ni ecografía, ni presenta adenomegalias. Un poquito la consulta al panel es ¿cuál considera en este paciente, cuál sería el tratamiento más apropiado? Quimioterapia, radioterapia o terapia combinada con estas 2, eso en el caso basal. ¿Cuál sería el rol de la inmunoterapia en MALT? Y si consideraría el tratamiento de mantenimiento o una consolidación más intenso posterior a la radioterapia en este paciente, o cómo sería el abordaje terapéutico en este caso. Bueno, invitamos a la doctora Márquez. Bueno, agradezco mucho la invitación al grupo de médicos hematólogos a participar en esta mesa y de compartir la mesa con el doctor Dupont como experto, que la verdad que es un honor. Así que bueno, el tema dice linfomas indolentes, y en realidad yo creo que hay una cosa que es interesante a tener en cuenta, que en realidad son 3 patologías que vamos a tomar: linfomas MALT, una macroglobulinemia de Waldenström y una tricoleucemia, que son patologías que
no están emparentadas, pero que tienen cursos muy diferentes. Lo que comparten en realidad es cuándo tratarlas, porque se discute mucho cuándo tratarlas, cómo tratarlas, esas patologías, y hasta cuándo tratar, y el concepto de la importancia de la enfermedad residual mínima. A ver. Con respecto al mal de tiroides, simplemente para recordar de qué estamos hablando, es decir, corresponden al 1% de las neoplasias de tiroides, 2% de los linfomas extranodales y son el 30% de los linfomas de tiroides, es decir, no es la forma más frecuente. La que vemos con mayor frecuencia es el difuso de células grandes B. Las manifestaciones clínicas en general se asocian con síntomas locales, que también son más frecuentes en los difusos de células grandes por las características del crecimiento rápido. Una edad media de presentación de 50 años y predominio en el sexo femenino por la asociación que tiene con la tiroiditis de Hashimoto. Se asocia a tiroiditis de Hashimoto y en algunas series la asociación llega al 90%. Y el riesgo a desarrollar linfoma no Hodgkin en pacientes con tiroiditis aumenta entre un 40 y un 60%. El tiempo de aparición es variable, puede llegar a ser entre 5 y 20 años en las distintas series. Acá se planteaba cuál se consideraba el tratamiento de primera línea más adecuado para el linfoma mal de tiroides. En la presentación se plantearon la quimioterapia, la radioterapia o la terapia combinada. ¿Qué características tiene este caso? Si se trata de un estadio 1A, debemos tener en cuenta que los linfomas mal localizados pueden ser indicación de resección quirúrgica completa, en especial en aquellos que pueden tener efectos adversos por la radioterapia. Hay una publicación de Lee, que es un grupo coreano, que reúne un grupo de pacientes y que ellos, la verdad que en realidad son cirujanos y tienen una tendencia más a aplicar la conducta quirúrgica, pero ven que en un seguimiento a 10 años han tenido muy buenos resultados en los linfomas mal de tiroides con solamente hacer tiroidectomía. Sin embargo, el riesgo de la enfermedad multinodular en el tratamiento de por el riesgo de enfermedad multinodular en el tratamiento de primera línea, teniendo en cuenta que nosotros cuando hacemos la biopsia punzamos un nódulo, no estamos punzando todos los nódulos que tiene el paciente, estaría recomendado el tratamiento de radioterapia. Sin embargo, no cambiaría el pronóstico el hecho de que esté localizado a la glándula. Entonces sigue siendo un estadio 1. 1E porque estamos hablando de linfomas extranodales. Ahora, lo que yo me pregunto cuando leo el caso es, ¿cómo evolucionaron los nódulos de la tiroides restante durante el tratamiento? Y acá viene un concepto que estuvimos viendo el año pasado también, que es la estadificación de los linfomas MALT. En la estadificación de los linfomas MALT hay que tener muy en cuenta lo que se llama la estadificación sitio específica. No se estadifican como todos los otros linfomas. Entonces, siempre debemos evaluar muy bien las lesiones remanentes luego de la cirugía, porque es muy frecuente que los pacientes con linfomas MALT vengan con una cirugía previa. Le sacaron la parótida, le sacaron un pedazo de estómago, le sacaron... Es decir, eso es frecuente, se le sacó un pedazo del tumor de la órbita, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien si ese nódulo que presenta la descripción estaba o no y cómo evolucionó. Por otro lado, en el linfoma MALT de tiroides en particular, los trabajos, el grupo de Cabanillas y Arcaini, y entre otros, el grupo de estudio de Lugano, propugnan siempre considerar hacer endoscopías digestivas, porque hay una fuerte asociación de múltiples localizaciones a nivel digestivo y linfoma MALT de tiroides, y hacer el tratamiento para el Helicobacter pylori, aún en los pacientes que son Helicobacter pylori positivo o que no tengan lesiones. Por otro lado, para la decisión de la toma del tratamiento hay que tener en cuenta valores de LDH, beta-2 o eritro, es decir, que son considerados como factor pronóstico, es decir, para el grupo del Anderson, cuando evalúan trabajos de linfomas extranodales, tienen en cuenta, y en los de tiroides esto ha cobrado importancia.
Se planearon más de 2 ciclos de quimio en esta paciente. Esta paciente hace 4 ciclos de quimioterapia, inmunoquimioterapia. Y otra cosa que no debemos olvidar en los linfomas MAL también es que cuando uno planea más de 2 o 3 ciclos de quimioterapia, debe realizar un TAC de evaluación en mitad del tratamiento para evaluar cómo nos está yendo con ese paciente. Porque si tenemos un ataque inicial, después podemos ver si nos está yendo mejor o peor o igual cuando tenemos la evaluación y vemos si insistimos con ese tratamiento o tenemos que hacer un cambio en la conducta terapéutica. En el caso de la tiroides, que volvemos a la estadificación sitio-específica, es de gran utilidad la ecografía porque permite las mediciones nodulares. A veces no es tan útil la tomografía como la ecografía para hacer el seguimiento de estos pacientes. Así como en la órbita necesitamos el control del oftalmólogo. Al completar el tratamiento se detecta un nódulo nuevo o remanente. Eso es lo que no está explicitado, es decir, puede ser un nódulo que estaba o un nódulo que apareció. Entonces, otra vez la importancia de la estadificación adecuada de los extranodales. Si se interpreta a la paciente como resistente a la quimioterapia, ¿se confirmó el diagnóstico de MALT en el nódulo remanente? ¿O el mal de tiroides, o se trata de un mal de tiroides resistente a inmunoquimioterapia? En realidad, los reportes de resistencia a inmunoquimioterapia de este tipo de linfomas es bajo, son porcentajes muy bajos. Entonces uno debería plantearse, ¿estoy realmente frente al linfoma? ¿Revisaría el diagnóstico inicial? ¿Esto es un linfoma MAL? ¿Estoy biopsiando una tiroiditis remanente? Que eso después el doctor Dupont lo va a comentar más, es decir, el problema de las dificultades diagnósticas entre la tiroiditis y el linfoma MAL, que tienen una zona gris. Y si no, revisaría la posibilidad de que tenga focos de transformación a difuso de células grandes o que se tratara inicialmente de un linfoma del manto. La inmunoquimioterapia en el MALT hay escasa experiencia. Los trabajos con los mayores números de pacientes no incluyen rituximab. Hay un trabajo, este trabajo de Watanabe, tiene 24.000 pacientes con tiroiditis de Hashimoto, es un trabajo japonés, en donde toma 170 casos y evalúa los casos, pero ellos no aplicaron en ningún paciente rituximab y evalúa los distintos resultados, que ya después el doctor los va a comentar. En el caso de los linfomas de tiroides en pacientes con tiroiditis previa, se observaron remisiones del linfoma y hay otra cosa que es muy importante en cuanto a la inmunoquimioterapia, es que aparte reduce los niveles de autoanticuerpos. Hay pacientes que habiendo hecho el tratamiento con rituximab, en las pacientes que son sometidas a rituximab solo, porque hay protocolos que hacen 4 ciclos de rituximab, se vio que la tiroiditis mejora sustancialmente con el tratamiento con el anticuerpo monoclonal y algunas quedan eutiroideas. Entonces, realmente lo que uno se debería plantear es el rol de la inmunoterapia. Esto implicaría un futuro prometedor, ya que disminuiría la reacción autoinmune basal y disminuiría los riesgos de recaída. Eso sería una pregunta a futuro. Finalmente, mantenimiento. Dado el pequeño número de casos, los reportes son anecdóticos. En la actualidad, si bien los tratamientos más utilizados para los linfomas MAL se extrapolan con los foliculares, no hay consenso en el mantenimiento para estos linfomas. Con respecto a la consolidación, bueno, recordar el tratamiento adecuado a la histología. Esto es una histología de un linfoma indolente, así que pensar en consolidar, es decir, hay que tener en cuenta la histología, la evolución de pacientes, la edad, la comórbida, es decir, hay muchos pros y contras. Y en cuanto a la enfermedad residual mínima, siempre considerar el diagnóstico diferencial con la reaparición de la tiroiditis. Ojo, el concepto de enfermedad residual mínima en estos pacientes. Y no hay estudios que demuestren el valor pronóstico en los casos de mal de tiroides. Bueno. Doctor Dupont. Presente. Mientras los distraigo un poco para buscar el slide que corresponde, que no es este, si me permitís, les voy a decir que es difícil ser experto en mal de tiroides. Prácticamente imposible. 3 tengo.
y son 3 muy grandes. No sé, es la última, si me pones todas las... la presentación. No me dejaron ponerlo. ¿Ah, no? No se cortaba. ¿Esto no? Bueno, chicos, voy a tener que ir. Esta no es la mía. La mía es esta. Disculpen esta parte. Le pido a la... Esto es posible perfectamente. Pegar la puncha. Estamos mal de tiroides, hemos llegado. Tac. Y en los 3 ha sido extraordinariamente muy grande. Esta es una señora con nódulos grandes en tiroides previamente caracterizada como tiroiditis autoinmune, y las preguntas es cómo se trata un mal confinado al órgano glandular. Simplemente la infrecuencia es en menos del 5% de los tumores tiroides, lo que no nos hace expertos a ninguno, la mayoría sobre tiroiditis, y podríamos ver en qué línea de diagnósticos diferenciales están dentro de los otros linfomas, y la mitad son difusos de células grandes. En algunas series el MALT puede ser el otro 50%, pero el linfoma folicular y la miscelánea, el linfoma linfoplasmocítico, Hodgkin, Burkitt, linfoblástico y manto, son una pequeña proporción. O sea que disputa con el difuso de células grandes la cabeza a cabeza de la frecuencia de linfomas de linfomas de tiroides. A ver, ahora la pregunta es al revés. Pobres los que están en casa durmiéndose con el YouTube, está bien, debe estar feo el tiempo. ¿Cuál es Hashimoto y cuál es MALT? Ta, te, ti. Levanten la mano derecha los que creen que son los de la derecha y levanten la mano izquierda quien cree que es MALT el de la izquierda. No sé, está la mayoría para la izquierda, creen que es MALT el de la izquierda. Creen que es MALT el de la izquierda. Perfecto. Este es Hashimoto. La diferencia es bastante poco sensible. Existen una cantidad de células que en Hashimoto, y este es MALT. En el MALT existen una cantidad de células que forman tipo granulomas o células linfoepitelioides, pero en la infiltración linfoide es muy grande en la tiroiditis de Hashimoto y tiene una cantidad de células grandes con contenido... ¿Sí, perdón? Ah, la mano izquierda, vos ganaste. No, yo tampoco, por eso. Y estamos tratando de una cantidad de células grandes que forman en oportunidades acúmulos muy importantes y que hacen difícil el diagnóstico. Como prácticamente todos los MALT están sobreimpuestos sobre una tiroiditis de Hashimoto, quizá el mayor recurso, el mayor de diagnóstico es el patólogo que ejercite, por supuesto, el MALT marca fuerte para CD20, bueno, pero cuando se empiezan a hacer tinciones, esta dificultad inicialmente diagnóstica disminuye. No se olviden que muchas veces se hacen diagnósticos por punción. Esta muestra es de biopsia. No se recomienda. Debe hacerse por biopsia. Por eso, básicamente es esta la consecuencia de esta presentación, de esta parte. O sea, cuando uno sospecha que un tumor sobre una glándula ligeramente bociógena, agrandada, histórica de tiroides Hashimoto, crece rápidamente, la punción va a redituar en menor diagnóstico, aproximadamente 60% de las veces da diagnóstico, orienta el diagnóstico, y un 40% las pierde. Esa sería la proporción. Creo que voy a tocar la tecla que corresponde, que es esta. Perfecto. En esta amplío un poco más la historia. ¿Qué es lo que hicieron los chicos de Watanabe que presentaron en el British? Hicieron un estudio epidemiológico interesante.
mujer con un rápido crecimiento de la... Disculpen que está en inglés, pero me olvidé de traducirla. Con un rápido crecimiento de la glándula, que tiene tiroiditis y Hashimoto en una alta proporción, y aquí tenemos lo que son difusos de células grandes y los MALT, predominantemente es lo que representa cada una de estas columnas, que regularmente están en estadios localizados a la glándula. Ellos tomaron la decisión de irradiarlo solamente el 46% de los linfomas MALT. La dosis de radioterapia era entre 3.000 y 5.000, y cuando usaron quimioterapia y radiación, la dosis de radioterapia fue menor, de 3.600 promedio. Y lo que usaron regularmente es mitad y mitad de 1 a 3 cursos y de hasta 6 cursos de quimioterapia de tipo CHOP, y no existe información dura, digamos, como para poderlo usar, de quimioinmunoterapia en MALT. O sea, radioterapia es el primer tratamiento. O sea, si uno se preguntara si radioterapia podría ser el único tratamiento, sí. Radioterapia más quimioterapia es el más usado, y los que analizan series grandes usan eso. Y la quimioinmunoterapia está todavía en vista y tendrán que juntar 10 años más para que nosotros podamos ver esto, porque la sobrevida a 5 años es del 90%, sobrevida global, y la sobrevida libre de eventos, o sea, sin recaída, es del 89%. O sea que es una enfermedad que tiene alta sensibilidad a los recursos terapéuticos disponibles, y básicamente radioterapia es radiosensible en todas sus localizaciones, particularmente de tiroides, y la mejor elección hubiera sido con radioterapia inicial. La completaron o la complementaron en segunda instancia. Creo que nada más, el resto, ver la supervivencia de acuerdo a la histología. El MALT es la histología que más sobrevive, que está visto en el anterior, y nada más por ahora. O sea que, de las otras preguntas, si enfermedad residual mínima tiene alguna jerarquía en el mal de tiroides, no, se controla con el tratamiento y no se analiza la enfermedad residual mínima porque no tiene impacto conocerla. En el futuro la tendrá, pero no en este momento. O sea, si hay recomendaciones de hacer PET scan o punción secundaria, no, a menos que vuelva a crecer la glándula. Chicos. Acá. ¿Y qué pasaría con el watch and wait acá? Digo, porque esta enferma tiene un tumor muy chiquito, ¿no? Aparentemente con la hemitiroidectomía se solucionó. Yo digo dos cosas. Recibió 6 ciclos de SBP y rituximab y se está planificando una radioterapia. O sea, le hemos sacado 5 o 6 meses de una calidad de vida no demasiado buena con la quimioterapia. Con la radioterapia en cuello, por más que sea conformacional, puede tener trastornos de problemas secundarios. Si hubiéramos mirado solamente a la enferma o tiroidectomía, o sea, no yendo ni a la quimio ni a la radioterapia. Mientras pienso. Bueno, justamente hay autores que consideran, el punto es que la paciente, otro planteo que nos haríamos es por qué fue la paciente a la hemitiroidectomía. Es decir, esta es una paciente que venía tranquila y evidentemente los nódulos empezaron a crecer lo suficiente como para que se tome esa decisión. Así que yo interpreto, no es una paciente que haya seguido yo, pero interpreto que clínicamente fue una paciente que llevó a tomar esta decisión. Cuando el nódulo comenzó a crecer, hizo sospechar que podía tener una transformación o alguna otra cosa. La cirugía es una opción válida. Es una opción válida, hay muchos autores que la sugieren. De hecho, nosotros tenemos una paciente con un mal de tiroides en seguimiento hace muchos años, hace más de 6 años, que hizo solamente tiroidectomía y que está en remisión completa. Y sigue en remisión completa y tiene sus controles y sigue con con excelente calidad de vida, porque la paciente lo único que tiene es que tomar la hormona tiroidea por el hipotiroidismo secundario, pero nada más. Ahora, en realidad, el problema es el siguiente, que
Viendo a lo largo del tiempo la evolución de los linfomas MALT, los localizados, hay un problema con el tema de realmente las estadificaciones correctas. Entonces se ha visto que en realidad algunos autores sugieren hacer tratamientos que sean un poquito más superadores que el Watch and Wait, es decir, el grupo de Anderson, también el grupo de Lugano, sugieren hacer tratamientos un poco más, no sé si agresivos, sino contundentes para un control más seguro de la enfermedad. Porque se ve que hay recaídas. Y muchas veces los pacientes recaen en estadios más avanzados o se diseminan con otras localizaciones más. Así que eso podría ser la indicación, aparte en una paciente que tenía una lesión multinodular, no era un único nódulo, pero no tenía compromiso ganglionar. No sé, Juan. La posibilidad de que dejarlo sin tratamiento, el mal se transforme, es probablemente un potencial, no lo puedo contestar con números, pero el mal se transforma aproximadamente entre 5% en 10 años a otros linfomas de o sea que el ejercicio terapéutico no sé si disminuye, lo que no puedo contestar es si tratarlos disminuye la transformación en otros sitios. Esa podría ser una justificación. Y la otra es la minúscula particidad que uno tiene, que los mal de tiroides son muy grandes, o sea que los linfomas de tiroides en general crecen. En este caso, eventualmente hubiera crecido con el correr del tiempo. No hemos visto el tamaño o si era estéticamente inadecuado, había trastornado la calidad de la voz, que es una de las cosas que hace normalmente cualquier crecimiento tiroideo, pero esa podría ser la única justificación, estética y sintomática. Quería hacer un comentario respecto al por qué trajimos este caso, que no estaban todos los detalles. No tenía estos criterios de mal pronóstico iniciales. Y lo cierto es que la ecografía que encuentra el nódulo pequeño al fin del tratamiento fue 2 meses posterior al PET. Posiblemente los cortes tomográficos no hayan tomado ese pequeño nódulo y al encontrar un nódulo ecográfico nuestra intención fue que fue a los 3 meses de finalizado la quimioinmunoterapia, posiblemente había sido infravalorado en la evaluación por PET, ese nódulo que era totalmente negativo por PET, pero seguramente ya estaba, no sabemos si de rápido crecimiento o no, y la hemitiroidectomía surgió porque le pedimos al cirujano que tomara una biopsia del material, terminó siendo una hemitiroidectomía, pero no tenía ninguna implicancia de crecimiento y solamente era parte del monitoreo. Nosotros lo incluimos como un caso de enfermedad mínima positiva porque lo cierto es que no sabíamos si al fin del tratamiento persistía, que esa era mi impresión. Realmente esto me llevó después a seguirle a la paciente, no con tomografía, sino con ecografías, que fue lo que estoy haciendo ahora, y seguramente fue mal valorada al fin de tratamiento, pero nosotros queríamos traer la discusión por ese punto en particular, el mal persistente después de la inmunoquimioterapia. Tiene que ser tratado agresivamente, que en este caso, bueno, con una radioterapia conformada 3D se puede limitar un poco la toxicidad. Lo discutimos en ese punto y decidimos con intención de la paciente también de volver a tratarse, se decidió hacer la radioterapia, pero ese fue el punto. Oligosintomática por monitoreo y la sospecha es que fue un rápido crecimiento desde el fin de la inmunoterapia. Pero ese punto sí aprendí en ese momento que es mucho más fácil, menos costoso para la paciente el monitoreo ecográfico. Una pregunta. Doctora Márquez, usted hizo mucho hincapié en la estadificación sitio específica y que particularmente en tiroides la ecografía, por lo que venimos hablando, nos da más datos. ¿Es necesario tener una ecografía inicial aparte de la tomografía para estadificación, digamos, sistémica o nodal, pero aparte tener una ecografía antes de iniciar el tratamiento en caso que se decida tratarla? Y la otra pregunta es que si después con el seguimiento, con la ecografía, aparece un nuevo nódulo, si hay que biopsiarlo siempre o en qué momento usted sugiere que sí biopsiar o no biopsiar. En realidad no hay guías que te digan cuál es el estándar de seguimiento en estos pacientes porque la verdad que la casuística es baja. Pero en el caso de la tiroides, en nódulos pequeños, la tomografía a veces es difícil, le cuesta valorarlo.
Entonces es mucho más fácil la técnica y es más económica, como decía Paola, la técnica de las ecografías. Nosotros siempre hacemos una ecografía basal, hacemos ecografías de control de tratamiento y en realidad en las pacientes que todavía tienen tiroides no somos nosotros solos, sino también los endocrinólogos, los que les hacen las endoscopías, las ecografías y los que ponen más insistencia, porque hay que tener en cuenta que nosotros le damos mucho valor a lo que opinan los endocrinólogos porque son los que tienen más experiencia en el seguimiento de nódulos tiroideos. Entonces muchas veces es el endocrinólogo el que me manda una nota diciéndome, ojo que este nódulo no me gusta, está creciendo más, fíjense cómo va la cosa. Y entonces uno empieza a mirar la beta 2, la LDH, pero aún así, en realidad, no son conductas que se tomen porque se supone que esta es una evolución de un linfoma indolente. Entonces, no son conductas que se tomen rápidamente, sino que haces el seguimiento, los vamos viendo a los pacientes. Si vemos que aparece un nódulo, a lo mejor en 60 días repito, o en 90 días repito la ecografía y veo cómo evolucionó. Si ese nódulo sigue creciendo, indudablemente le hago una punción. Se trata de hacer, no hacer punción con aguja fina, sino hacer punciones con agujas un poco más gruesas. La complicación que tienen, por eso algunos no las quieren hacer, son los sangrados. Por eso muchos pacientes van a tiroidectomías completas o a hemitiroidectomías porque tienen temor a la complicación por sangrado. Pero hay gente con experiencia, a nosotros nos pasa que a veces en el Hospital Durán se hacen las punciones y tenemos material y se pueden interpretar. Así que en ese caso, pero es un poco, yo te diría, artesanal, ¿no? Estas cosas no están escritas específicamente. Gracias. Hace poco, en relación a un paciente con un difuso a grandes células, un paciente, bueno, enfermedad mediastinal bulky, refractaria, lo pusimos en remisión completa en el mediastino y tuvo un crecimiento rápido de la tiroides, y en ese momento revisamos un poco el valor de la citometría en el material de las punciones tiroideas en los linfomas. En realidad, básicamente, esto estaba destinado al difuso a grandes células, pero es un elemento a considerar, y supongo que si bien en el marginal lo único que vamos a tener es el CD20, si podemos obtener la restricción de cadenas, eso nos puede indicar la clonalidad y a lo mejor en algunas circunstancias poder manejarnos con eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al siguiente caso. Un paciente con leucemia de células vellosas lo presenta la doctora Verónica Preiti del Centro Gallegos de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero hacer la aclaración. Este paciente pertenece al servicio del Hospital Álvarez. Es un paciente de la doctora Solesi y el doctor Besares. La doctora Solesi hoy no pudo estar con nosotros, así que yo voy a encargar de transmitirles la información para que después ustedes puedan darnos su opinión. Se trata de un paciente sexo masculino que actualmente tiene 83 años. Al momento del diagnóstico el paciente tenía 71 años. No tenía antecedentes relevantes al momento del diagnóstico y en julio del 2001 se le hace el diagnóstico de leucemia por células vellosas. En ese momento el paciente inicia tratamiento con cladribine 7 miligramos endovenosos por 5 días, alcanzando remisión completa. Entiéndase en esta patología remisión completa en la normalización del hemograma, la desaparición de la esplenomegalia y tener una médula morfológicamente normal. En diciembre del 2003 el paciente continúa en remisión hematológica, se le hace de control una biopsia de médula ósea en donde se evidencian focos de infiltración focal e intersticial por células vellosas, con una reticulina de fibrosis grado 1. Ustedes pueden ver acá, se ven el halo claro de las células vellosas. En ese momento, dado que el paciente no tenía criterios de tratamiento y tenía remisión hematológica, también cabe destacar que en este tipo de patologías hay criterios de tratamiento específicos. Por más que la médula esté infiltrada, si el paciente no presenta ni esplenomegalia ni alteraciones en el hemograma, uno puede decidir tomar una conducta expectante. En este caso, el servicio tomó una conducta expectante con el paciente ya que no tenía ninguna alteración hematológica y su vaso tenía un valor normal.
En marzo del 2004, el paciente sí presenta una recaída hematológica con graves citopenias, por lo que se decide hacer la rituximab 375 miligramos metro cuadrado semanal por 4 semanas. Se eligió solamente el rituximab y no sumarle análogos de purina porque el paciente presentaba citopenias muy graves al momento de la recaída. El paciente vuelve a tener una remisión completa. Sigue en control y en julio del 2006 el paciente presenta una nueva recaída hematológica con aumento del vaso a casi 18 centímetros y ahí se le vuelve a indicar sí análogos de purina, cladribine subcutánea, una vez por semana por 7 semanas y factores estimulantes de colonia. Nuevamente el paciente alcanzando una remisión completa. En mayo del 2010, el paciente presenta una nueva recaída hematológica, nuevamente con esplenomegalia, y en este caso se decide utilizar la terapia combinada, darle análogos de purina asociados a rituximab. El paciente alcanza una remisión hematológica, vuelve a tener conteos normales y una reducción de la esplenomegalia. Pero en la biopsia de médula ósea no se observa infiltración por leucemia de células vellosas, lo que podría llamarse que el paciente alcanza una remisión completa. Pero se le realiza una inmunohistoquímica en donde se ve aisladas células vellosas que marcan CD20 positivo, que las pueden ver acá. Se ve claramente que marcan positivo, bien positivo para CD20. Entonces, este paciente es un paciente que está politratado, añoso, con una enfermedad muy indolente, que tiene una enfermedad mínima residual. Entonces, el planteo para el panel de expertos es ¿qué hace uno con una enfermedad mínima residual positiva en un tipo de enfermedad que es tan indolente, que va a tener tantas recaídas y que hasta este momento no tiene chances de curativas en un paciente tan tratado, si realmente tiene o no valor de darle algún valor a esa enfermedad residual positiva? Yo les voy a contar lo que hicieron la gente del Álvarez y después los dejo a ustedes que me cuenten qué quieren hacer. El paciente, ellos tomaron como dado que el paciente no tenía criterios terapéuticos, lo mantuvieron en conducta expectante durante un año más. En octubre del 2011, el paciente presenta una nueva recaída hematológica, por lo que hace tratamiento con rituximab solamente por 5 semanas, y después artesanalmente le ponen un mantenimiento con rituximab como si se tratara de un linfoma folicular. Y el paciente con eso, más o menos durante 2 años, está estable. En abril de este año, el paciente presenta una nueva recaída, y en vista de todos los tratamientos ya previos que tenía el paciente, que era un paciente politratado, que había recibido varios esquemas de anti-CD20, se decide, y viendo que la leucemia de células vellosas de todos los linfoproliferativos es el que más expresión de CD20 tiene en membrana, se decide solicitarle ofatumumab al paciente. PAMI le acaba de otorgar la semana pasada el ofatumumab al paciente. Así que les dejo a ustedes que nos digan qué hacer con este paciente. Doctora Marisa Márquez y después el doctor Dupont. Hay que averiguar quién es el auditor de PAMI que se lo autorizó, que es una maravilla. ¿Era el final o era el 3? A ver, ese, ahí está. Bueno, ahora vamos a comentar, simplemente un pequeño raconto sobre lo que es la tricoleucemia, que todos ustedes ya conocen, representa el 2% de todas las leucemias, tiene una incidencia, un predominio masculino de 1 a 4, la edad media de presentación son 55 años, las manifestaciones clínicas pueden ser esplenomegalia, hepatomegalia, infecciones o adenopatías. Y en el laboratorio los pacientes se pueden presentar con pancitopenia o monocitopenia. Esta enfermedad tiene una serie de puntos, de años claves en cuanto a su descubrimiento en el año 58 por Brandt. Después Quesada hace la primera descripción de la utilización del interferón, que cambia completamente la historia de la enfermedad, porque hasta ese momento todos los pacientes iban a esplenectomía. Spears en el 84 empieza con los primeros, presenta los primeros resultados con pentostatina y finalmente en el año 90 Piro presenta los trabajos con cladribine.
El diagnóstico, bueno, se hace por la morfología de sangre periférica y la médula ósea con un inmunofenotipo característico. Siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que se trate, descartar la posibilidad de que se trate de una tricoleucemia variante, que en realidad ahora algunos trabajos la están sacando absolutamente de lo que es la tricoleucemia y relacionándola más con la leucemia prolinfocítica. Y, bueno, las características de la inmunohistoquímica con el DBA44 y el CD20 intenso y la Nexina 1. Y, bueno, en este momento los estudios por PCR de la mutación del gen BRAF a nivel de B600C, que también es un nuevo target terapéutico para el tratamiento de esta patología. Me fui para atrás, perdón. En la tricoleucemia, en este momento, nos seguimos planteando actualmente, es decir, ¿cuándo tratar? Es decir, en el caso de este paciente, el paciente inicia tratamiento por pancitopenia y esplenomegalia, pero es una patología donde sigue siendo lícito en los pacientes asintomáticos el watch and wait. ¿Y cómo tratar? Es decir, iniciar análogos más o menos rituximab. Y si no responde, muchos autores sugieren reconfirmar el diagnóstico. Es tan bueno el porcentaje de remisiones que se observa, que está por encima del 90% con estos protocolos de tratamiento, que en realidad muchos autores dicen, no, si el paciente tiene remisiones más cortas o menores de un año, en realidad debemos revisar el diagnóstico a ver si no estamos con otro tipo de linfoproliferativo, si no es realmente ese. Entonces, en realidad, es decir, se utilizan estrictamente criterios, hay un consorcio de tricoleucemia que establece una serie de criterios para poder definir cuándo los pacientes inician tratamiento. Pero hay que tener en cuenta que inicialmente también los pacientes hacen más pancitopenia como consecuencia del tratamiento, es decir, hay un periodo inicial donde los pacientes empeoran las citopenias. Entonces, las recomendaciones sugieren esperar, pero no demasiado, porque a veces los pacientes hacen las complicaciones consecutivas al tratamiento por la citopenia que les inducimos. Con respecto a la enfermedad residual mínima, si consideramos que el paciente tiene enfermedad residual mínima, el punto es cuánta debe tener para que lo trato en una patología que de inicio puedo considerar watch and wait. Es decir, había un punto donde decía que en la histología era negativo y que la citometría era positivo, entonces ahí uno se plantea, bueno, acá se tomó como que estaba en remisión, pero en realidad el paciente no estaba en remisión porque recayó precozmente, que es lo esperable, porque en realidad, es decir, el paciente recae después de la segunda línea de tratamiento precozmente y el planteo de la enfermedad residual mínima se hace después de la segunda recaída, después del rituximab. Y se ve que los pacientes con tricoleucemia, cuantos más tratamientos se le hacen, más precoces pueden llegar a ser las recaídas. Se ha observado que la enfermedad residual mínima se podría erradicar con el rituximab, pero está un poco discutido el valor pronóstico que tendría la erradicación absoluta de la enfermedad residual mínima. Aparte hay que tener en cuenta que aumentaría la inmunosupresión. Y aparte si lo trato, ¿cuánto tiempo lo trato? ¿Le hago mantenimiento? Eso es una cosa que no está clara para esta enfermedad. Hay que plantearse entonces que el tratamiento sería R más análogos de inicio o análogos y 4 a 8 ciclos de rituximab, y está en discusión si se podría plantear en aquellos pacientes que tienen algo de enfermedad residual mínima la posibilidad de hacer mantenimiento. En cuanto a las recaídas, si la recaída ocurre después del primer año, se recomienda completar el tratamiento rescatando con la misma droga inicial. Porque responden al segundo ciclo de análogos hasta el 69% de los pacientes. El rescate con asociación con rituximab tendría resultados más satisfactorios si en los pacientes que no se usó de inicio rituximab, si los rescatamos con rituximab y análogos, los resultados son más satisfactorios. Existen además
evidencias de buena respuesta de los pacientes resistentes al rituximab con el ofatumumab. Por lo tanto, no estaría errada la posibilidad de indicarle ofatumumab a este paciente. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay que ver que son pacientes añosos, que puede tener comórbida y que en nuestra experiencia, y hay reportados muchos casos, existe la posibilidad de no dejar absolutamente de lado el interferón. El interferón sigue siendo un arma más de tratamiento en estos pacientes, que si bien es cierto que los pacientes añosos hay que hacerlo con mucha cautela por el tema del síndrome depresivo que puede provocar o el Full-Light Syndrome, pero de todos modos hay un trabajo de Benz en el British Journal of Hematology donde rescatan pacientes aún tratados con rituximab y cladribine con dosis bajas de interferón, con buenos resultados y que, es decir, no porque yo no sé, ustedes tuvieron suerte porque el ofatumumab se lo proveyeron, pero yo creo que las dificultades, o aunque sea usarlo como puente hasta que uno se lo entreguen, porque si yo tengo un paciente con criterio de tratamiento y está pancitopénico, tengo que tomar alguna medida, más análogos, más rituximab, no voy a seguir insistiendo. Una de las posibilidades, no me niego al ofatumumab, pero una de las posibilidades que hubiese planteado en este caso es intentar rescatarlo con el interferón. Finalmente, bueno, ya va a comentar un poquito más el doctor Dupont, pero hay una serie de nuevos tratamientos para obtener mejores remisiones, como las inmunotoxinas recombinantes contra el CD5, contra el CL22, el ofatumumab también, o las terapias dirigidas contra el BRAF B600C. Pero de todos modos, estas medicaciones, sobre todo las inmunotoxinas, no están libres de complicaciones, dan síndrome urémico hemolítico, que es reversible, pero que tienen complicaciones severas. Entonces hay que ver en qué candidatos realmente los podemos aplicar. Pero esa no. Acá viene todo el experto explico. ¿Va de principio? Va de principio. La primera. O sea, segunda. Sí. Yo tan antiguo con interferón. No es esa. No es esa. No es esa. La que dice Dupont. Esa. Bueno, mientras los entreteníamos, este hombre de 83 años actual, con 13 años de enfermedad que recae siempre tardíamente, más al principio 3 años, después 2 años, después 1 año y medio, vamos, para hacerlo rápido. La primera pregunta es si significa algo, clínicamente hablando, erradicar la leucemia a células vellosas, erradicarla en forma completa. ¿Qué es de eso de lo que se habla en este momento? Hoy día estamos hablando aquí. Tenemos ejemplos en la práctica, es decir, en esto sí puedo hablar con alguna experiencia. Ejemplos en la práctica de pacientes que tienen 7, 8, 10 años de biopsias con alguna reiteración, con células CD20 positivas en la médula ósea, con citometría de flujo positiva, que tienen 3.200 blancos, 35 de hematocrito, 120.000 plaquetas, el vaso no les ha crecido y se mantienen indolentemente después de haber tenido su primer tratamiento hace 10 años u 8 años con su primer fase de cladribine porque el proceso era más sintomático. O sea que en la práctica de todos los hematólogos, sobre todo de los servicios que mantienen ya una tradición, existen pacientes con enfermedad presente, poco activa, de largo plazo de lesiones de células vellosas. Entonces, podría decir que en una buena proporción, los pacientes con lesiones de células vellosas con enfermedad residual positiva no requieren tratamiento.
¿Necesita tratamiento alguien que no teníamos los datos, alguien que convive razonable con su enfermedad a los 83 años? Diría que en principio no, si es que conviviera razonablemente. Si tiene citopenias significativas, pasamos a analizar algunas de las opciones. Algunas, no todas. Esto es para recordarles lo que era la leucemia de células vellosas. Es una sola cosa, el subtítulo. Neoplasia, el 1% de las leucemias, 1 a 3 por millón por año. O sea, nosotros en nuestra vida de hematólogos veremos 20, a título personal veremos 20, 25, a lo sumo 30, después por interconsulta o porque lo vea otro paciente, podemos completar hasta 40 pacientes o 50 pacientes. O sea que es difícil hacerse una experticidad también en leucemia de células vellosas. Es una enfermedad rara. Tiene remisiones largas con análogos de purinas, por lo tanto voy a discutir con Marisa sobre si conviene dar inmunoterapia inicialmente, y tanto la pentostatina como la cladribina tienen sobrevidas prolongadas y sobrevidas libres de enfermedad razonables en largo plazo para este periodo de la etapa de la vida. Y una de las conclusiones de los primeros trabajos, este es el trabajo inglés, del grupo inglés, Derden, Matute, Skatowski, verán allí, dicen en las conclusiones que a pesar de que se obtienen largas supervivencias, ellos sugerirían que el logro de la remisión completa debería seguir siendo un objetivo principal del tratamiento. Pero ese es un objeto del deseo, no es necesariamente un hecho objetivo, y desear algo no es necesariamente querer beneficiarse cuando uno lo tiene. O sea, lo subrayo y lo digo porque es una cosa que se repite siempre. Nosotros hemos puesto en la guía anterior para la leucemia linfática crónica que el objetivo era obtener la remisión, la erradicación de la enfermedad residual mínima. En la actual, si la revisan, lo hemos sacado. Es deseable, es un deseo, pero no es obligatorio ni necesario. Lo mejor es tener la mejor remisión posible. Continúo. Han intentado erradicar la enfermedad residual mínima con rituximab intensamente, y este es el estudio del MD Anderson, 13 pacientes, está publicado en 2006, 100% de remisiones completas morfológicas, 92% de erradicación de la enfermedad residual mínima con citometría de flujo, pero no son concluyentes en cuanto al impacto en la sobrevida. Si ustedes quieren más datos, después los pasamos, pero básicamente el mensaje es eso. Todos los que lo hacen dudan sobre si es necesariamente bueno obtener la erradicación de la enfermedad. Y este es el grupo italiano, 27 pacientes tratados en diferentes momentos, cuando tenían enfermedad positiva, tanto después de la primera cladribina o frente a las recaídas. Dicen que lograr la enfermedad residual mínima negativa sigue siendo una incógnita no resuelta. Yo lo voy a pasar rápido, después si quieren podemos revisar la data, pero básicamente estos pacientes viven mucho, con una u otra o ambos tratamientos, y eventualmente gastarlos inicialmente parecería por ahora no tener un justificativo claro. Es eficaz el rituximab combinado con la pentostatina cladribina, se ha visto en este paciente que lo ha hecho, vamos a pasar, y llegamos a un punto en el cual para mí es interesante, digamos, y esto simplemente voy a decir algo que no tiene indicación desde el punto de vista formal, pero puede ser una catarata en este momento de indicaciones y puede reformular la indicación a futuro del tratamiento de la lesión de células vellosas en recaída y sintomático en recaídas múltiples. Desde la obtención, a través del análisis de exoma completo, de que el 100% de las lesiones de células vellosas clásicas y ninguna de las variantes tienen la mutación BRAF B600E, que es una valina por un glutámico en algún lugar del cromosoma 7, se pudo ver que eso es un potente, digamos, inductor de proliferación, y a partir de allí el diseño que existía para el melanoma, que el primero de las medicaciones fue el bemurafenib, el diseño que existía para el melanoma, para inhibir el BRAF, acaba de llegar para la leucemia a células vellosas.
Ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. El último, julio 10, no hace tanto, ¿no? Rápida respuesta, remisión completa en los 6 pacientes, con dosis más altas, más bajas, intermedias, lo que fuera. Ustedes podrán, si copian la data, ir a buscarlo, o lo habrán leído seguramente. O sea, probablemente esto tenga la misma consecuencia que el imatinib. Probablemente, estamos en un momento muy temprano. En comparación con las inmunotoxinas, que tienen una toxicidad extraordinaria, estos pacientes a lo sumo, los que recibían dosis más altas, tenían un riesgo de hasta 20% de tener tumores no melanoma de cutáneos y algunas manifestaciones de artralgias y rash cutáneo. En general, las manifestaciones fueron totalmente tolerables y dosis dependientes. Los que tenían dosis más altas fueron puestos con dosis más bajas. Y aún en forma incipiente se recomienda, o recomiendan entre los investigadores, usar las dosis más bajas de 420 miligramos, bien las pastillas de eso, de 420 miligramos, 2 veces por día. Aquí abajo he puesto, la mayoría de los tratamientos han sido hechos en menos de 2 meses, en 1 mes y medio. Al día 7 había una reducción de del 50-60% de las células, al día, pues lo podemos ver, digamos, pero y todos estaban en remisión completa al mes de estos pacientes presentados, multitratados previamente, historias parecidas o similares al paciente que ha sido presentado. Este era el primer paciente, por progresión clínico-hematológica, la enfermedad tenía infiltración medular del 70%, plenomegalia de 24 centímetros, inició el tratamiento con las dosis más bajas, seguido luego por una escalación. El paciente en muy poco tiempo, está publicado en New England el año pasado, en muy poco tiempo mejoró los neutrófilos, las plaquetas, desapareció la expresión de la mutación y desapareció en citometría de flujo la expresión en la médula ósea de la enfermedad, o en la sangre circulatoria, no me acuerdo si era, sangre periférica, aquí está puesto. Este es el primer ejemplo, un grupo alemán, que lo pone como una carta al editor del New England de algún momento del año pasado, en julio o agosto, creo yo. Y así sigue. ¿Qué pasa con el BRAF también? Diferencia claramente la enfermedad variante, que ya también puede ser diferenciada por el diferente uso del gen de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que el 434 configura la enfermedad más acelerada, probablemente más parecida a la evolución de la prolinfocítica, y que no tiene expresión de BRAF. Por lo tanto, el BRAF puede ser la causa de la enfermedad o un paso en el causal de la enfermedad, el blanco terapéutico y el diagnóstico diferencial. Parece bastante interesante y yo lo he comprado y se lo transmito a ustedes. Creo que a este paciente, en vez de buscar algunas otras cosas, creo que dije el precio, ¿no? $54.000 la cajita de 56 pastillas. Perdón, $3.800 la cajita de 56 pastillas, probablemente necesite 1,5 o 2. En relación a lo que sale el ofatumumab, que desconozco, creo que es tener 100% de remisiones completas como experiencia y de ser los dos fuera de label, fuera del marbete de las indicaciones, me inclinaría fuertemente por el perfil de toxicidad. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctor Sánchez Ábalos. Bueno, en realidad se presentó como leucemia celular fibrosa. Pero me gustaría saber las recaídas, si tenía esplenomegalia importante el paciente y si las recaídas hematológicas son con citopenias importantes, como para ver si realmente se justifica el insistir en tratamiento. Pero también porque quisiera saber si el diagnóstico fue real de leucemia de células vellosas. ¿Por qué? Yo también tuve un paciente que diagnostiqué eso y después se fue a Estados Unidos en consulta y terminó siendo un marginal esplénico con linfocitos vellosos.
En realidad, y no aceptaron, y aquí todos los diagnósticos que tuve de los patólogos y hematopatólogos fue de leucemia de células vellosas. Ahora, ¿cómo se hizo el diagnóstico allá y por qué hicieron la diferencia? No entendí. Fue un paciente bastante resistente, en realidad, es cierto, para leucemia de células vellosas. Y un paciente que murió dentro de los 5 años a pesar de múltiples tratamientos. Creo que es cierto, la evolución es más de una leucemia de células vellosas, pero quisiera saber, una de las cosas diferentes es que 103 en el caso de, no está expresado en el caso este. En el caso nuestro también tenía expresión de CD103 y a pesar de eso, allá hicieron ese diagnóstico. Y en realidad el paciente tuvo una evolución más parecida a eso. Simplemente eso es lo que quería decir. No sé, sí. Sí. Tratamos de sintetizarlo para poner los hitos más destacados de toda la evolución. El paciente debe tener aproximadamente hechas en esos 10 años de evolución 10 biopsias de médula ósea porque lo fueron siguiendo anualmente. Cada vez que el paciente concurría, todos los años ha tenido una biopsia de médula para certificar la remisión completa. Obviamente no lo puse por una cuestión de tiempo todos los resultados de todas las biopsias. Siempre se llegó a la conclusión de que el paciente en todas las biopsias que dieron positivas se trataba de una tricoleucemia. Y sí, las 3 veces que el paciente requirió tratamiento fue por esplenomegalia sintomática y citopenias severas. De hecho, en la primera recaída que el paciente hace, deciden no darle cladribine, sino darle solamente rituximab de las citopenias tan severas que tenía el paciente al momento de la recaída. ¿Puedo agregar una cuestión? Sí. El paciente tenía en alguno de los informes fibrosis. Y creo que desde el punto de vista clínico puede eventualmente diferenciar, clínico, patológico, diferenciar. La fibrosis es un hecho característico y propio. Y también otro de los elementos, no lo revisamos, que no tienen los otros linfoproliferativos es monocitopenia protracted, para usar el peligroso idioma. O sea que eventualmente, entiendo que Besares está, y además tienen fosfatasa ácida tartrato resistente que eventualmente pueden compartir. Y lo que tienen también es expresión y eventualmente, expresión de IgM y eventualmente IgM circulante, que eso sí lo comparten con el linfoma de la zona marginal. Nosotros compramos porque tiene una historia compatible, tiene informaciones posibles y tiene una respuesta casi específica a la cladribina, cosa que el linfoma de células de la zona marginal todavía estaría por verse. Debe responder también, pero estaría por verse en una información más amplia que la que conocemos hasta ahora. El doctor Dupont se adelantó a algo que yo quería comentar. Todos hicimos diagnóstico de leucemia de células vellosas cuando solo teníamos la médula ósea, el cuadro clínico y la fosfatasa ácida tartrato resistente por citoquímica antes de todos los elementos actuales. Y creo que todavía la fosfatasa ácida tartrato resistente es prácticamente patognomónica y se menciona muy poco, se escribe poco y se usa poco. Creo que es un elemento diagnóstico que hay que seguir usando. Si hay alguna duda diagnóstica. Yo le agregaré, por supuesto, yo confío en las cosas del siglo pasado, pero también he agregado una del siglo XXI, que es el siglo pasado, sí, que es la expresión de la mutación del BRAF. 0% de 150 linfoproliferativos publicados, pasé rápido, 0% de marginal, de leucemia linfática crónica, de todo lo que aparezca, 0% tienen mutación de BRAF. Y casi 100% eventualmente no las tienen las variantes, o 100% si uno excluye las variantes de la leucemia de células vellosas. Hoy por hoy es diagnóstico, target terapéutico y sirve para evaluar la enfermedad residual mínima. No lo presenté, queda al final, pero porque es muy largo. O sea que
abran el ojo, síganlo, por favor, y después vemos. Promete bastante. Bueno, continuamos con la presentación del caso de enfermedad de Waldenström por la doctora Mariela Gómez del Hospital de Clínicas. Bueno, esta es una paciente de 60 años sin ninguna comorbilidad conocida, consulta por dolor óseo generalizado y pérdida de peso de aproximadamente 9 kilos en 3 meses asociado a disnea. En el laboratorio se constata un hematocrito de 35 con una anemia de una hemoglobina de 10,9, blancos de 7.400 con una fórmula conservada, plaquetas normales, una eritro aumentada de 110, LDH de 320, para el punto de nosotros de corte esta LDH es normal, y una creatinina y una urea normal. La beta-2 microlobulina de 4,3, se le realiza un proteinograma electroforético que demuestra unas proteínas totales de 9,3 con una albúmina de 3,6, con una gamma de 3,62. En la inmunofijación sérica se demuestra un componente monoclonal de 6,5 gramos, que es IgM-kappa. Las inmunoglobulinas tenían un IgM de 2.900, un IgA de 64 y un IgG de 1.205. Se realiza una biopsia de médula ósea que demuestra una infiltración del 70% de células pequeñas, que son CD20 y CD23 positivas, monoclonales kappa, plasmocitos maduros en el 16%, que son CD138 y 38 positivo, con diagnóstico de linfoma linfoplasmocítico. En ese momento la paciente al diagnóstico no tenía síntomas de viscosidad clínico y el fondo de ojo era normal. En la tomografía, en la PAN-TC que se realiza el diagnóstico, la paciente tenía un derrame pleural bilateral importante al predominio izquierdo con atelectasia pasiva, tenía una imagen polilobulada retroperitoneal que obliteraba todos los planos grasos compatibles con ganglios. Se realiza una punción del líquido pleural y una biopsia de pleura con un citológico de 1.600 células, de las cuales el 98% eran linfocitos, se mandaron a marcar y eran CD20 positivos, monoclonales kappa. Comienza tratamiento con quimioterapia con el esquema FCR, realiza 2 ciclos y después de los 2 ciclos tiene una evolución bastante tórpida, con mucha disnea, asociada a fiebre y con tos y expectoración. Se le hace un diagnóstico de la neumonía de la comunidad, asociado a un derrame pleural complicado, lo cual requiere la colocación de un tubo de aislamiento pleural, cumple tratamiento antibiótico, buena evolución y la paciente se externa. Actualmente la paciente tiene 10 meses de seguimiento, está sintomática, tiene una tomografía con un derrame pleural leve, persiste unas adenopatías mesentéricas, pero no son voluminosas, son menos de 5 centímetros, tiene un hemograma normal, sigue con la eritro alta, tiene una gamma, proteinograma, una gamma de 1.28, su inmunofijación sérica tiene un componente monoclonal que inicialmente era de 6.5, ahora es de 1.5, y la inmunoglobulina M bajó de 2.000 y pico que tenía el diagnóstico a 564 después de 10 meses, con dos veces de tratamiento. La pregunta un poco es si es necesario continuar luego de la complicación del tratamiento, luego de la complicación infectológica con el tratamiento, o esperar que progrese, y de iniciar nuevamente el esquema, si sería el mismo o se optaría por otro esquema más agresivo, teniendo en cuenta obviamente la edad de la paciente de 60 años, una paciente joven. Marisa, al ruedo. Bueno, acá también simplemente una pequeña revisión acerca de las características de la patología que nos convoca, el linfoma linfoplasmocítico, que corresponde al 1 al 2% de las neoplasias hematológicas, es más frecuente en varones, con una relación 3-2 con respecto a las mujeres, una edad media de presentación a los 70 años.
Se trata de un linfoma que siempre tiene un componente monoclonal IgM e infiltración de la médula ósea. Eso lo diferencia de otros linfomas indolentes que no necesariamente deben cumplir con esos criterios. El inmunofenotipo característico es la presencia del CD19, CD20, CD22 y CD79A positivos, y son negativos el CD5, el CD10 y el CD23 para ayudarnos a diferenciarlos de los otros linfoproliferativos como el folicular, el linfoma del manto, entre otros. La alteración citogenética más frecuente está en el cromosoma 6, pero lo que se ha observado es que el 80% de los pacientes pueden presentar una alteración en la vía de NF-kappa beta con una mutación somática a nivel del MI de 88 en el cromosoma 3. Y esto ha cobrado relativa importancia porque se está viendo que sería característica de esta patología. Por otro lado, tenemos que el 20% de los pacientes que nosotros vamos a ver tienen familiares en primer grado con neoplasias hematológicas. Y a mí en lo personal me tocó atender un par de hermanos con enfermedad de Waldenström, los dos, que uno está en seguimiento, el otro, un paciente falleció por otra causa, pero lo que se observa es una cosa que hay que tener en cuenta. Hay una fuerte asociación en familiares de primer grado con patologías oncohematológicas y sobre todo de tipo linfoproliferativo. La presentación clínica es muy variable, un síndrome de hiperviscosidad, la crioglobulinemia, la neuropatía, la crioglobulinemia, la amiloidosis o la anemia. Eso es variable, por eso en realidad algunos prefieren no hablar solo de linfoma exactamente, sino que en realidad tiene que ser todo un complejo de manifestaciones como para poder hablar realmente de lo que sería la enfermedad de Waldenström dentro del contexto de un linfoma linfoplasmocítico. En el caso que nos ocupa, como el debut de la enfermedad fue agresivo, se tomó una conducta de tratamiento y se utilizó el tratamiento de FCR. Se suspende por una complicación infectológica que es la neumonía severa y nos planteamos si es necesario continuar. Esta paciente alcanza una remisión parcial luego de 2 ciclos. Está asintomática y tiene 10 meses de enfermedad estable. Se tomó una conducta expectante. Teniendo en cuenta que muchos autores sugieren que el tratamiento sea breve por las complicaciones a largo plazo que puede dar el tratamiento, como ser las complicaciones infecciosas, las citopenias importantes, y que se sugieren ahora 4 ciclos de tratamiento, en realidad podríamos decir que esta paciente alcanzó el 50% de su tratamiento. De todos modos, es decir, no está libre de toxicidad reiniciar ese tratamiento. Entonces, en una paciente que tiene una enfermedad estable, que no tiene manifestaciones clínicas, en una enfermedad que sabemos que hasta el momento no tiene curación, la conducta expectante me parece una conducta lícita con un seguimiento estricto y una evaluación clara de la paciente. Y fundamentalmente en 2 aspectos, porque cuando uno toma conducta expectante en un linfoplasmocítico hay que estar muy atento en 2 cosas. Una es la aparición de la amiloidosis, que es rara, pero que hay que tenerla en cuenta, así que hay que controlar sobre todo muy bien la función renal, y otra es la neuropatía, porque son 2 complicaciones que son serias y que siempre estamos muy atentos a la parte de las citopenias y a lo mejor no estamos atentos a lo que está en relación a otros órganos. En el caso de que la paciente progresara, tener en cuenta las características de la progresión, es decir, ahí nuevamente nos vamos a presentar, se nos va a presentar el punto de si requiere o no tratamiento a la paciente. Existe consenso en realizar R más quimioterapia en pacientes FIT. Y los pilares en el tratamiento, es decir, hay una revisión de búsqueda en leuquimia del 2013, donde revé todos los tratamientos que están en marcha para el linfoma linfoplasmocítico, y sin embargo sigue insistiendo que hay que tener en cuenta
en distinto orden y para determinados pacientes que los alquilantes deben seguir teniéndose en cuenta, como el clorambucilo y la ciclofosfamida, que los análogos de purina también son útiles, que también ha sido de gran utilidad el aporte del bortezomib y que también el rituximab, y veremos en qué situaciones se combinan. En los pacientes que tienen un comportamiento agresivo, se plantean, hay dos tendencias en este momento. Una es la de Treon en Boston, que estuvo en Lugano y habló en el Congreso acerca del tratamiento y de las alteraciones de la enfermedad de Waldenström, y ellos proponen el R-bortezomib como tratamiento de primera línea, salvo que los pacientes tengan una neuropatía previa muy severa, o R-quimioterapia, que es lo que presenta el grupo europeo de búsqueda y colaboradores, donde ellos plantean, bueno, la posibilidad de combinar el rituximab con bendamustina, eventualmente bortezomib, y hay un gran interrogante con respecto al CHOP. Después del trabajo de Rummel con respecto a las ventajas de la bendamustina con respecto al CHOP, es decir, cayó un poco en descrédito el CHOP, pero aparte hay una consideración a tener en cuenta en el caso particular del linfoma linfoplasmocítico. Hay varios trabajos, hay uno de Dimopoulos del 2009 que es muy significativo, en donde demostró que la adición de antraciclinas y o vincristina, ninguna de las dos drogas, mejora las respuestas, por lo que se proponen esquemas que no tengan ni antraciclinas ni vincristina. Están proponiendo un tratamiento que es Dexa, rituximab, bortezomib, que lo hacen en forma ambulatoria. Ellos indican el rituximab en forma subcutánea. Nosotros no tenemos experiencia todavía en eso, pero ellos plantean la posibilidad de utilizar ese esquema. Pero bueno, siempre que usamos el rituximab en el linfoma linfoplasmocítico vamos a tener que tener una serie de cuidados. No es una medicación que podemos usar tan libremente como en otros linfomas, por la característica del componente monoclonal. El rituximab tiene respuestas lentas, por lo tanto, si yo tengo un paciente con una enfermedad agresiva, no lo puedo usar solo porque tengo que hacer una citorreducción rápida. Al tener respuestas lentas debe considerarse el fenómeno de Flair, que es la exacerbación del síndrome de hiperviscosidad, que a veces puede mantenerse durante 12 semanas y que puede traerle complicaciones serias al paciente. Por lo tanto, se recomienda no iniciar rituximab con valores de más de 4 gramos de componente monoclonal. Luego de 2 a 3 plasmaféresis se reduce el componente monoclonal, tenemos que ver a partir de qué valor estamos con nuestro paciente, pero tener en cuenta que cuando yo largo con esas plasmaféresis tengo que tener en mi poder el rituximab, porque si me demoro en la aplicación del rituximab, indudablemente ese paciente va a volver a subir el componente monoclonal y vuelvo a repetir el riesgo de Flair. Y finalmente, bueno, hay una serie de nuevos agentes que están en prueba, digamos, nuevos agentes como el ensastaurin, que es un inhibidor de la vía de la proteína quinasa C, que tiene la ventaja de que se administra por vía oral y en algunos casos se están haciendo estudios para pruebas en mantenimiento, el everolimus, el panavinostat. 2 palabras en especial de la talidomida y la lenalidomida. Inicialmente talidomida era prometedora, justamente el grupo de Dimopoulos la usó mucho, también Treon la ingresó en gran cantidad de protocolos, pero se vio que la dosis de talidomida que se requería para estos pacientes era de más de 200 miligramos diarios, es decir, los protocolos van entre 200 y 600 miligramos diarios. Y lo que se vio es que la toxicidad era muy alta, sumada a la neurotoxicidad que tenía la patología. Entonces la talidomida no es una indicación en este momento. Con respecto a la lenalidomida, tuvo un fenómeno muy particular que hizo cerrar los protocolos porque producía unas caídas bruscas del hematocrito severas con requerimientos transfusionales que hizo que se dejara de utilizar. Bueno, otros agentes como el ofatumumab también pueden ser una posibilidad y el alemtuzumab también es efectivo, pero con una toxicidad muy alta por el riesgo de complicaciones infecciosas.
En cuanto al mantenimiento, solo hay estudios retrospectivos que tienden a demostrar que aumentaría la sobrevida global, pero están en curso estudios con el ensastaurin por vía oral y evaluaciones con el rituximab, pero no hay nada contundente que afirme que se beneficiarían con el mantenimiento con rituximab. Hasta la fecha hay que tener en cuenta que no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad y que lo importante, que es lo que revisan en el trabajo de leuquimia de hace pocos meses, es que la intención de tratar debe ser controlar la enfermedad con la menor toxicidad y evitando las complicaciones a largo plazo. Nada más. Creo que van a agradecerme que no me levante a pasarle fotos. Otro aplauso. Y solamente voy a decir algunas cosas en las que puedo tener un ligero desacuerdo. Existen un 15% de linfomas linfoplasmocitos que expresan IgG y que tienen una IgG monoclonal. Depende de las series o quien lo seleccione porque tenga tan solo IgM y digamos, ponga los cuadros histopatológicos que tengan IgG, pero dicho y hecho desde Mayo Clinics y desde Gersel en Alemania, que hasta un 15% tienen IgG. La IgG eventualmente también puede polimerizarse, sobre todo cuando es en buenas cantidades, y algunas subvariedades de IgG tienen mayor capacidad que otras, y pueden dar el mismo cuadro clínico. Quizás no tener ese efecto anti-MAG que tiene la polineuritis, o quizás, no lo sé, el efecto amiloidogénico, que eso básicamente depende de la cadena liviana que use, que es si es más frecuente la lambda, que es la que tiene mayor capacidad amiloidogénica. Con respecto a la definición de la enfermedad está claro, y con respecto a si obtener una enfermedad residual mínima es bueno o no, es probable que lo sea, pero se obtiene tan poco frecuentemente que es imposible tomar una decisión a partir de ello. Los estudios, los estudios de investigación, que son relativamente pocos, el último que salió fue Fludara versus clorambucil, con eso se pueden imaginar, es un estudio amplísimo de Lenoble en el grupo francés extendido, que pone 100 y pico por un lado, 100 y pico por otro, tengo los números allí, pero no, tardaron 10 años en juntar eso. Los estudios prospectivos, comparativos, prácticamente no existen. Y entonces es improbable que alguien pueda decir que algo sea mejor que otra cosa. Sí pudieron decir que es discretamente mejor la fludarabina que el clorambucilo. Eso está bien dicho. Aunque en el grupo de fludarabina tenga mayor muertes por infección a lo largo de la evolución, no solamente al momento del tratamiento. Pero en el grupo de clorambucilo tienen mayor transformación, mayor aparición de segundas neoplasias, y de alguna manera las supervivencias se equilibran y son discretamente significativas, no me acuerdo el número de la P, digamos, pero discretamente significativa a favor de la fludarabina. La fludarabina estaría también contraindicada en aquellos pacientes que eventualmente uno pudiera contemplar un autotrasplante como consolidación de una respuesta. Por lo tanto, no parece ser una de las decisiones actuales en las recomendaciones de usar análogos de purina inicialmente, típicamente fludarabina, por la escasa recolección que tuvieran. Y el CHOP, con su combinación con rituximab, ha cedido hacia otras combinaciones, la de ciclofosfamida sola con dexametasona y rituximab, y yo creo que pudiera ser una indicación razonable para esta paciente cuando progrese. Esa combinación y obtener la máxima remisión posible, que en el sexto workshop mantienen, que justamente se dedica solamente a respuesta, no se dedica sexto workshop de linfoplasmocítico Wallström, dicen que la enfermedad residual mínima es tener una ausencia de paraproteína por inmunofijación, no por free light. O sea que no está demostrado que ser extraordinariamente intensivo pueda ser mejor para los pacientes con linfoplasmocítico. Y luego darle algún crédito
al autotrasplante como consideración de respuesta en los pacientes que pudieran ir adelante. El crédito no está avalado por series importantes. O sea que para este paciente, en el caso que progresara la paraproteína, ni siquiera los sintomáticos, progresara la paraproteína, la pondría, yo no sé si hay acuerdo, en ciclofosfamida, dexa o si progresara prednisona y rituximab nuevamente. He sido breve, he terminado. ¿Alguna pregunta del público? Presente y dentro. Bueno, damos por finalizada la jornada. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y a todos los expertos que nos acompañaron y que soportaron hasta el fin. Nos han ayudado mucho. No, por favor, igualmente. Nada, yo soy Duque. Me costó enganchar esa máquina, es muy saltarina. No, lo que pasó es que también en un momento... Pero la verdad que tuvo que recargar. Muy no nos superpusimos, nada, viste bien. Claro, cada uno enfocó, viste. Bueno, ayer estuvimos una hora hablando por teléfono. El Murafenib, sí, eso fue divino. Yo me lo anoté para seguir. Selvoraf Z. Es fantástico. Sí. No, igual lo anoté. Y esa mutación específica sería la responsable de la segunda neoplasia, no tanto el tratamiento con análogos de purina, porque se ven muchos tumores. No antes. Claro, y en algunos otros tumores. Pero bueno. No, probablemente vaya a pasar. No digo. A la recaída. Después va a ser generalista. Después va a ser generalista. Quiero pasar a...